Perfecto. Bueno, damos inicio a esta enseñanza, a este Shabbat, con la parashat número 17, denominada Yitro. Y Yitro, ¿por qué? Porque fue un nombre que cobró una relevancia en Israel. Y vamos a aprender por qué. Yitro es el nombre de esta parashat y está enfocada en este mensaje que dice: y les advertirá sobre las leyes y enseñanzas y les avisará sobre el camino que deben transitar y sobre la acción que deben hacer. Shemot 18:20 es Éxodo, lo que nosotros hemos estudiado. Esta parashat está enfocada en el nombre de una persona que fue trascendental en Israel. Nosotros lo hemos conocido con el nombre de Jetro. En algunos pasajes que anteceden a este texto encontramos el nombre de Reuel, que era pues su nombre como tal, como digamos de pila, y se le conoció como Yitro porque ese fue el nombre que él tomó después de que entró a cobrar vigencia en Israel. Dice los estudiosos, los que han profundizado el Talmud y la escritura, que se le agregó a su nombre la letra Vav hebrea, con el cual se le conoció como Yitro. Nuestro texto base está enfocado en Éxodo, capítulo 18, del 24 al 27. Es una parashat relativamente corta. Es una porción de la escritura corta, sin embargo, está enfocada, la parashat como tal va desde el capítulo 18, del verso 1 hasta el verso 27. Pero en el día de hoy está enfocada en estos tres versículos, del 24 al 27. Entonces, seguimos con la siguiente diapositiva. José, por favor, Vamos a leer la porción y vamos a ir analizándola poco a poco. Dice así su hermosa palabra, Éxodo 18, del 24 al 27, dice: Moshe le hizo caso a su suegro e hizo tal como había dicho. Moshe escogió hombres capaces de entre todo Israel y los nombró como principales sobre el pueblo, jefes de millares, de centenas, de cincuentenas y de decenas. Y ellos juzgaban al pueblo en todo tiempo. Los asuntos difíciles se los traían a Moshe y todos los asuntos menores los decidían ellos mismos. Luego Moshe despidió a su suegro y éste siguió su camino hacia su propia tierra. Amén. Bueno, hermanos, no podíamos analizar este texto solo, sino nos vamos a la historia atrás. Voy a hablar de Yitro y le pido el favor a José Alfredo que me ayude con la siguiente diapositiva. Ahí está el nombre de Yitro explicado y dice que Yitro era el nombre, su nombre original era Reuel. Ahí tengo una pregunta y dice: ¿quién era Jetro? Jetro es el nombre con el que nosotros normalmente conocemos a este caballero que está en la escritura. En la versión que nosotros mayormente hemos estudiado, es la Reina Valera, está con el nombre de Jetro. Su nombre original es Reuel y era su nombre realmente de pila, era el nombre que realmente él tenía. Describe su identidad espiritual inicial. Aquí les quiero hablar un poco de la historia y resulta que Jetro dice que era un sacerdote madianita. Buscando en la historia, Jetro era un hombre, un sacerdote, pues, madianita, pero hay algo que aclarar y hay algo que precisar. Era el cuarto hijo de Abraham con su segunda esposa, con Setura. Si usted lee en los pasajes de primer libro de Crónicas y en el mismo libro de Génesis, capítulo 25 más o menos, dice que se casó por segunda vez Abraham con Setura y tuvo 7 hijos, de los cuales su cuarto hijo era Madián o Midian, algunos le dicen Midian o Madián, y de allí se desprende la descendencia de Jetro. Entonces, mire, hermanos, que para lo que nosotros venimos estudiando con respecto a las raíces hebreas, Jetro tenía la sangre, tenía la cera de Abraham. Ahora bien, no por tener la cera de Abraham propiamente era un escogido, pero
Mire con lo que es la historia. En el capítulo 18 empieza a contar que Jetro llegó a encontrar a Abraham, a encontrar a Moisés, su yerno. Vamos a ir un poco antes y dice que cuando un día Moisés estando en Egipto, ve que un egipcio tiene sometido y golpea a un israelita, él se enardece, él se enfurece y termina matando y sepultando el cuerpo del egipcio. Posteriormente a eso ya sabemos la historia, que alguien lo denuncia y él huye. Cuando él huye, él se va para allá, para los campos de Madián, y allá encuentra a Jetro. Jetro es un hospitalario y eso realmente cobra una importancia en la historia porque practica la misericordia, practica la bondad y sobre todo le da refugio al mismo Moisés. Esto realmente le da a él, le hace ganar una gracia y una misericordia por parte del Señor, que la vemos cuantificada, la vemos compactada en este pasaje que estamos leyendo. Entonces esto se lo cuento, hermanos, porque son precisiones de la historia. Jetro acoge a Moisés y de hecho él se termina casando con una de las hijas de Jetro, con una hija, ¿sí? Y ella tiene dos hijos. Ellos llegan en ese matrimonio, salen dos hijos, que son Gersón y Eliezer. En ese orden de ideas, mire la misericordia tan grande que practica Jetro o Yitro, según el hebreo, que el día que el Señor se le revela a Moshe y le dice que tiene que ir a cumplir una misión, creería yo que bastante difícil, y era sacar de Egipto a su pueblo. Resulta que Moisés va y tiene que dejar a su familia, tiene que dejar a su esposa. Eso le cuesta, dejar a su esposa y sus hijos. Y su suegro, Yitro, lleno de su corazón de mucha misericordia y de mucha bondad, resuelve quedarse con su esposa, o sea, con la esposa de Moisés, siendo su hija, y sus dos nietos, y se los cuida y se compromete a tenerlo. Ahora bien, según el Talmud, cuando aparece en escena Jetro, algunos llegan a precisar que él aparece antes de que fuera entregada allá en el monte Oreb, antes de que fuera entregada la ley como tal a Moisés. Algo otros pues precisan que fue después. De todas maneras, nosotros vemos que en el capítulo 18, cuando empieza el capítulo, encontramos que realmente Jetro se aparece en el desierto cuando ya Israel está en camino hacia ir. En ese pasaje aparece ahí en el desierto, cuando Israel está en camino para ir a la tierra prometida. Entonces ese es el contexto histórico, ese es el escenario, y él se da cuenta que Moshe tiene una cantidad de compromisos, de responsabilidades, porque tiene que juzgar. Mire que la palabra que habla en ese Éxodo capítulo 18 es: y juzgaba a Moisés al pueblo, y él duraba todo el día hasta la noche teniendo que resolver asuntos. Pues uno pudiera empezar a entender que era quejas o alguna cosa, pero más que todos los asuntos que resolvía Moshe eran asuntos de tipo jurídico. Y era jurídico porque él tenía que impartir justicia entre los diferentes pleitos o disputas que se presentaban entre el pueblo. Entonces él tenía que juzgar. Al verlo, Yitro, que él estaba bastante enfocado, estaba muy metido de lleno en eso y que no le daba la tarea en el día, Yitro le dice, hablando en un sentido coloquial, un sentido popular nuestro, le dice: pero ¿cómo es posible que tú dures tanto tiempo teniendo que juzgar entre el pueblo, pudiendo tú nombrar a personas, líderes, que se encarguen de cosas de las más pequeñas hasta las más difíciles, que solamente seas tú quien realmente puedas resolver cosas ya muy complicadas, pero que también impartas?
Eso es una jerarquía, eso es en administración, es delegar. Entonces, vemos cómo Yitro realmente le da un consejo. Ahora bien, el consejo se lo da como un anciano, como un hombre conocido. Previo a eso, Moisés lo llama y lo invita y le dice, este es el pueblo de Israel, y le cuenta las maravillas que el Señor hizo. Eso lo narra el mismo capítulo 18, y estoy haciendo una conexión para poder llegar a los últimos 3 versículos que son los que enfocan la parashá. Entonces, Yitro, cuando llega con los hijos, le presenta a Moisés, a su esposa y a sus hijos. Eso fue un encuentro fenomenal, un encuentro fantástico, y eso le abre fuerzas a Moisés. Moisés está encantado, está bastante motivado, y cuando le comparte esas experiencias de los poderosos milagros y de todos los hechos, acontecimientos maravillosos que el Señor hizo desde que sacó a Israel de Egipto, Yitro se conmociona, o sea, se convierte. Y es lo que nos pasa a nosotros cuando le compartimos. Fíjense que Yitro, a pesar de ser un sacerdote madianita, según en su casa había paganismo, venía de culturas paganas. Sin embargo, tiene algo que es la cera de Abraham, pero él es obediente y es sensible a la misma voz del Señor, porque sin embargo, él cree las maravillas, y es que él llegó a creer y él es convertido a ese Señor, a ese Adonai, a ese Elohim de Moisés, y él también se alegra y todo eso. Y cuando ya ve a Moshe en todo este tema del sistema jurídico como tal, judicial, él le da un consejo como anciano y lo implementa. Entonces, José, perdona, llévame nuevamente a la segunda diapositiva, la anterior. Allí. Mire que él le dice que pueda tener líderes, jefes de millares, ahí jefes de miles, de centenas, de 100, de decenas, de cincuentenas, de 50 y de decenas de 10. Esa es la estructura jurídica. Y de hecho, según el Talmud, según algunos rabinos estudiosos y los escritos rabínicos, pueden llegar a proponer que el sistema Jetre como tal, Jeter, el sistema Jeter es el sistema implementado desde la época de Israel para implementar justicia. O sea, ellos tienen un sistema, y en honor a Jetro, ese sistema se llama sistema Jeter, que es enfocado a impartir justicia dentro del pueblo de Israel. Entonces, esa es la estrategia que le da prácticamente, Yitro le dice a su yerno, a Moshe, y le dice, y ellos juzgaban al pueblo en todo tiempo. Los asuntos difíciles se los traían a Moshe, y todos los asuntos menores los decidían ellos mismos. Es decir, un sistema donde diga, hombre, vamos a colocar líderes de pequeños grupos y líderes de grandes grupos. Miren que dentro de la estructura judicial en nuestro país, hablando de la estructura política de nuestro país, existen las 3 ramas del derecho: la rama legislativa, la ejecutiva y la judicial. Y dentro de la rama judicial, que es la que enfoca esta parashá, encontramos las diferentes estructuras judiciales. Aquí encontramos magistrados de la Corte Constitucional, magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Aquí encontramos magistrados de los tribunales territoriales, y encontramos jueces. Miren cómo esa estructura, cada uno tiene un ámbito de aplicación y de justicia dentro de una comunidad específica. Pues lógicamente quien tiene que decidir sobre los temas de tipo constitucional será la Corte Constitucional. Quien tenga que dirimir sobre temas de aspectos jurídicos enfocados en las diferentes instituciones será la Corte Suprema de Justicia.
y quien tenga que dirimir problemas de tipo departamental están los tribunales, los magistrados del tribunal de los diferentes departamentos. Y en casos de la estructura ya municipal o distrital están los juzgados. Por eso usted encuentra que los juzgados del circuito de Cartagena o magistrados del tribunal de Bolívar, ¿sí? Entonces existe esa estructura. Nosotros hoy en día vemos todo esto y creemos que los grandes científicos implementaron eso porque ellos son muy sabios. Sí, puede ser, pero tengan en cuenta que la escritura tiene muchos años de haberse plasmado y de haberse enfocado. Muy seguramente todo este sistema es producto de lo que el Señor implementó desde un principio, porque Él todo lo hizo con mucho orden y Él es el creador. Hay veces se nos olvida que Él es el todopoderoso, Él es el eterno. Él fue el que hizo todas las cosas con solo hablarles. Es el que merece toda la gloria. Entonces, no creo que haya nada debajo del sol que el hombre haya inventado si el Señor no le haya dado esa capacidad de poderla implementar. Entonces, es maravilloso ver cómo nosotros estudiamos la escritura y que de ella emane sabiduría para nosotros. Por eso no podemos estar lejos de adquirir la sabiduría, como dice el proverbio, porque él lo dice en Proverbios 1:7, que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Y ese temor al Padre nos da la oportunidad de abrir la escritura y entender en qué condición estamos. Entonces, hermano, esto es como para poder enseñarles o poder instruirles, o compartir, mejor dicho, esta porción. Entonces, esa era la estrategia, dividirlos por grupos. Y eran personas que tenían que ser idóneas, ¿sí? Dice, escogió hombres capaces de entre todo Israel. La palabra capaz, más que la aptitud cognitiva o la aptitud mental de una persona, está enfocada en una transparencia y en una idoneidad del alma. Nosotros hoy en día encontramos personas que son muy buenas, son muy estudiosos, personas que tienen un nivel cognitivo impresionante. Son personas muy admiradas, ¿verdad? Su inteligencia y todo. Pero si el ser humano no tiene una integridad y esa integridad se la da la escritura, la palabra, se la da la instrucción. Si esa persona no está basada en los lineamientos y las instrucciones del Señor, realmente puede tener toda la inteligencia, pero no va a actuar con sabiduría. Seguramente va a errar. Entonces, si algo le hizo énfasis en este pasaje Yitro a Moshe, es que debía escoger hombres capaces de entre todo Israel. Personas valientes, los nombró como principales sobre el pueblo. Dice en otras versiones que eran personas valientes. Y aquí la valentía estaba enfocada, según los estudiosos, según el Midrash, según algunos rabinos del Midrash, decían que realmente ese enfoque de esa valentía eran personas que no fuesen corruptas. ¿Será que eso es lo que encontramos hoy en día en nuestra estructura, en nuestra estructura estatal? Cada rato nosotros en las noticias podemos ver todos los ilícitos, todas las corrupciones que hacen nuestros líderes. Pero son personas porque su vida está manchada, no están actuando conforme a la escritura. Aquí tenían que ser hombres temerosos del Señor. Algo que realmente escasea hoy en día es el temor al Señor. Y el temor ser personas que estén aptas para decirle no a la corrupción. El tema es que hoy en día todo el mundo ya sabe por dónde es que pueden hacer sus cositas. Y con el decir de la presunción de inocencia, con el tema de que no hay cómo comprobarlo, ya eso se sabe, hermano. Pero realmente aquí Yitro le estaba diciendo a Moshe que buscara personas competentes, no solamente desde la óptica del pensamiento, de lo cognitivo, sino también del alma. Y eso es lo que
En la siguiente diapositiva, José, por favor, en la número 4. El hecho de tener personas valientes o personas capaces estaba enfocado en dos conceptos. Capaces era el punto de vista cognitivo, la persona preparada, y temerosas eran personas que realmente tuviesen ese dominio de la escritura, esa palabra. Entonces, era el enfoque que el Señor le estaba dando a Moshe a través de Yitro, su suegro, para que buscara a esas personas, esos líderes. Y fíjense que esos líderes realmente están enfocados en un texto, en la primera carta que Pablo le da a Timoteo, le dice que el obispo debía ser, le voy a leer el texto, dice, el obispo, dice, palabra fiel es esta: si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Un obispo debe ser, pues, irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto de enseñar. Entonces, ese consejo que le está dando allí Pablo a Timoteo realmente era el mismo consejo que le podía estar dando Yitro a su yerno Moshe, que tenía que buscar ese tipo de personas, personas que más que tuviesen esa aptitud con P, esa capacidad para poder dirigir unos líderes. Entonces, ese liderazgo estaba enfocado más que todo a buscar esas personas aptas, personas idóneas, personas con temor, que hoy en día podemos encontrar las personas con unas ganas, con un deseo, pero no tienen la aptitud espiritual, no tienen la capacidad de decidir y de poder actuar conforme a lo que el Señor demanda. Entonces, en eso era que se debía enfocar. Ese era prácticamente pues lo que le estaba diciendo, era el consejo que Yitro le estaba diciendo a su yerno, a su yerno Moshe, ¿sí? Yitro realmente fue un consejero de Moshe, ¿sí? Le aconsejó siempre que tenía que elegir personas valientes, temerosas de Hashem, personas adictas a la verdad y que odiaran o que realmente detestaran o desecharan, por decir la palabra, no podemos decir odiar, pero que sí rechazaran todo tipo de dinero mal habido. Porque ese era otro de los consejos que le daba Pablo realmente a Timoteo en la primera carta, el capítulo 3, le dice que en los postreros días habrá hombres amadores de las ganancias deshonestas. Dice, a los cuales evítalos. Eso lo decía Pablo realmente como consejo a Timoteo, que era un joven que él estaba pues aconductando en la Torá. Entonces realmente eso es lo que necesitamos hoy, hermano. No necesitamos una sí y la otra no. Tenemos que ser íntegros. Personas que sean capaces idóneamente desde el punto de vista cognitivo, que tengan una capacidad mental de análisis, pero también al mismo tiempo personas que tengan un corazón dispuesto a amar al Señor y un corazón dispuesto a servirle al Señor. Ese era el tipo de personas que el Señor estaba buscando en Israel para poder dirigir a su pueblo. Y fueron situaciones que le costó más adelante al mismo pueblo de Israel y al mismo pueblo de Judá, cuando realmente se elegían los reyes, se eligieron a los emperadores por una línea de sanguínea, una línea genealógica, pero realmente eran personas que tenían la realeza nada más porque su padre fue el rey, pero no tenían la disposición, no tenían la voluntad de poder hacer las cosas conforme al Señor. Y eso le costó a Israel. Le costó al punto de que todo lo que se vivió, todo lo que se ha vivido a lo largo de la historia del pueblo, y realmente estaba enfocado en el mismo Éxodo capítulo 28. Yo siempre hago apología a ese texto,
porque en Éxodo capítulo 27 y 28 el Señor le dice al pueblo, estas cosas te sucederán si obedecieres, pero también le dice, estas cosas te sucederán si desobedecieres. Y dentro de la desobediencia estaba que lo entregaría en manos de pueblos extraños, pueblos extranjeros. Y mire todo lo que vivió Israel a causa del cautiverio, todo lo que vivió Judá a causa del cautiverio, todo lo que ha enfrentado el pueblo de Israel a lo largo de toda la historia. Dice que lo entregará a otras tierras y ellos tendrán que ir como personas nuevas en tierra extraña, aunque han prosperado, porque hemos visto que ha sido un pueblo próspero, pero no ha tenido una tierra realmente donde asentarse y siempre han sido maltratados, humillados, y no vamos tan lejos. Para poner un ejemplo más claro, en la Segunda Guerra Mundial, durante los años de 2039 a 1939 a 1945, época en que se dio la Segunda Guerra Mundial, el pueblo de Israel fue el mayor afectado con toda la persecución que vivió. Sin, pues, hacer énfasis en otros espacios de tiempo donde también fueron víctimas de muchos atropellos y de injuria, y bueno, les ha tocado siempre estar huyendo. Pero hermano, realmente el Señor demanda que seamos personas capaces intelectualmente, pero que también tengamos esa valentía desde el punto de vista espiritual. Ese es el enfoque. Y yo realmente en esta enseñanza quería enfocarla. Casualmente, mi reflexión está enfocado en eso, en primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, el verso del 1 al 7, y dice, palabra fiel es esta, si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Un obispo debe ser pues irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar. Esa es una característica de un líder, una persona que le gusta enseñar, pero que lo haga con pasión. Un líder se conoce porque lo que enseña, lo enseña sin guardarse nada. Lo que enseña, lo enseña sin vanagloriarse. Y lo que enseña, lo que busca es que la otra persona aprenda. Sencillamente es, allí tú y yo conoceremos a un líder, una persona capaz de preparar a alguien. Y ese era el tipo de liderazgo que se necesitaba para implementar un sistema judicial en Israel. De eso era que se estaba tratando en esos 3 versículos del capítulo 18 de Éxodo o Shemot, del 24 al 27. Allí Yitro le está dando a Moshe unos lineamientos. Tú te vas a proveer de unas personas que te ayuden, pero no te vas a proveer de cualquier persona, sino personas idóneas, capaces, pero personas también que pudieran avanzar. Dice, no dado a la bebida, no pendenciero, o sea, que no le guste la polémica, no le gusta la pelea, sino amable, no contencioso, no avaricioso. Que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia del Señor? Eso es muy importante. Que el testimonio se da dependiendo cómo están los hijos. Ahora bien, los hijos pues son el producto de algo, pero hay veces que el hijo también, como puede ser el producto de una mala crianza, también puede ser el producto de un evento que estuvo fuera del alcance de un padre. Entonces también hay que buscar la manera de poder explicar eso, pero realmente ese es el producto de nuestras manos, de lo que hacemos. Dice el verso 6, no un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. O sea, no una persona que sea neófita, una persona que esté apenas dando sus primeros pasos, sino que realmente tiene que ser una persona que sea madura en el sentido del conocimiento de la palabra y de las instrucciones que el Señor ha dado. Y dice por último el verso 7, debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia.
mi testimonio afuera. Dice, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Pues realmente si soy un líder, tengo que cuidar eso. El testimonio mío tiene que ser el mismo adentro como fuera. Tiene que ser de mucho cuidado. Esto enfocándonos, y lo tomé como una reflexión, ese pasaje, al consejo que le estaba dando realmente Yitro a su yerno Moshe. Entonces, hermanos, ese es en sentido general lo que lo que la misma Torá nos trae. Dice, como conclusión, dice, el pasaje nos enseña que el verdadero liderazgo espiritual no se sostiene solo con esfuerzo personal, sino con la sabiduría del Eterno aplicada con humildad. Cuando Moisés escucha el consejo de Jetro, comprendemos que delegar, ordenar y rodearse de personas íntegras también es parte del propósito divino. Hashem establece que la misión se fortalece cuando se construye sobre carácter, temor reverente y justicia, recordándonos que el orden espiritual no limita su obra, sino que la hace sostenible y fructífera para bendición de todos. Entonces, eso es lo que el Señor busca realmente, personas que seamos capaces de conquistar nuevos esquemas, por lo menos ahora en la Quejilá, que vayamos a cosas nuevas, pero siempre guardando la integridad, siempre siendo personas idóneas, que nos preparemos también en el conocimiento, que nos preparemos en lo que el Señor nos ha entregado para administrar también la casa del Señor. Así también tenemos que ser ejemplo administrando nuestra casa. Entonces, hermanos, este sería la Parashat. Yo quiero agradecer mucho la atención que ustedes me han dado hoy. Si hay algo que aportar, si hay algo que quieren, pues, decir, de todas formas les agradecemos toda la atención que ustedes me han prestado para enseñar esta enseñanza.